Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para aquellos que me siguen pues desde hace muchísimo tiempo, gracias por la sintonía. Para aquellos que me ven por primera vez, pues nada, gracias también por haber abierto este link, por haber abierto este tutorial y por mantenerse informados sobre las posibilidades que Canadá nos brinda a nosotros, sobre todo especialmente a los latinos, para venir acá. Como yo les había dicho, el tema de la visa de estudio lo dividíamos a dividir en dos tutoriales. El primer tutorial iba a ser sobre cómo aplicar la visa de estudio y qué hacer para obtener una visa de estudio. Y el segundo tutorial iba dedicado, como es el caso de hoy que estamos hablando, para aquellas personas que entran con una visa de estudio y que tienen como recursos muy limitados económicamente y si es posible o no sobrevivir y bajo cómo y bajo qué circunstancias se pudiese hacer para sobrevivir durante el tiempo que se otorga o que la persona esté estudiando. Como yo les había explicado en el tutorial anterior, la mayoría de las escuelas le van a exigir que usted pruebe el monto para el programa que usted viene a hacer. E incluso puede ser que en el momento que usted entre en la frontera, y es muy probable, el agente de inmigración le pregunte si usted tiene el monto, incluso se lo puede llegar a pedir que le muestre en la computadora a través del acceso a su cuenta de banco que usted lo tiene. También les digo, como les venía diciendo, que muchas personas se las arreglan para tomar dinero prestado, para mostrarlo en el momento y después pues nada, pues queda de otro lado. Ahora, ¿cómo sobrevivir si usted realmente viene con el mínimo? Porque hay muchas escuelas que también solamente le van a exigir el 20%, es decir, en un depósito del 20%, digamos que un programa que cuesta, vamos a hablar de un programa caro, digamos un programa de $25,000, estamos hablando de un programa de $25,000, el 10% sería 2,500 y el 20% estaríamos hablando de unos $5,000. Entonces, pues una persona viene con $5,000 y logra entrar. Como siempre les digo, está el tema de que si usted entra a la frontera y el agente de migración le dice, enséñeme la prueba, eso pudiera ser, a mí me pasó, y no es un momento muy agradable, me logré escapar del agente de inmigración porque yo realmente no tenía el dinero, yo había firmado el contrato de capacidad financiera, era una amiga mía que me lo había prestado, es decir, no podemos decir que no lo tenía así abiertamente, pero era a través de su cuenta, que ella me había puesto como, eso en aquel momento se dice, bueno, en francés se dice compte conjoint. No todos los bancos lo aceptan, la mayoría de los bancos lo aceptan entre esposos, pero hay algunos bancos, en el caso del Banco de Montreal, que es un banco que se llama Banco de Montreal, pero está por todo Canadá. De hecho, yo me quedé muy asombrada cuando vas a Toronto y ves los grandes edificios y arriba dice Banco de Montreal, Bank of Montreal. Entonces, pues es un banco que a pesar de que tiene el nombre de como el Banco de Montreal, pues funciona por todo Canadá, como es lógico, porque es un mismo país. Y entonces, pues, ese banco lo aceptaba. Ese banco aceptaba que ella en su cuenta me pusiera como, hubo que hacer algunos documenticos y eso, pero sí me logró poner como, y bueno, yo lo tenía, pero el hombre me pidió que le mostrara, que le enseñara y que le diera, pero no llegué a mostrarle, porque en eso estaba mi amiga que había viajado en el mismo vuelo y habló con él y pues no hubo una gran incidencia en ese sentido. Ahora, ¿cómo, cómo se las arregla un estudiante que realmente viene sin dinero, digamos que reunió para dar el mínimo, que escogió el programa más barato, que dio el mínimo, que se agarró para su pasaje, porque no solamente es el 20% del programa, recuerden que va a tener que pagar un seguro, aunque la mayoría de veces las escuelas le piden el 20%, pero ya muchas veces incluye el seguro médico, pero eso tiene que informarse bien. El seguro médico que tiene que pagar obligatoriamente, eso sí es obligado, que la escuela se lo va a exigir cuando usted hace el formulario de admisión. Porque hay dos pasos. Está la confirmación de admisión y está después la inscripción, donde usted ya escoge los cursos y todo, sobre todo en la universidad, que se tiene que hacerlo por créditos y por cursos. Ahora bien, ¿es que se puede hacer o no se puede hacer? Sí se puede hacer, señores. Y les digo la verdad, no hay uno ni dos, no digamos que es el 5% de los que entran como estudiantes que lo está haciendo. Yo diría que es el contrario. Yo diría que sobre todo vamos a hablar de los estudiantes europeos y de los estudiantes latinos y africanos y asiáticos no puedo hablar porque no conozco, no voy a hablar de lo que no conozco, pero sí los europeos sí vienen, muchos vienen con su dinero, no todos, yo también he visto sus casos que vienen también un poco al límite, sobre todo los franceses que en Quebec tienen un acuerdo con el gobierno y ellos pagan las mismas tarifas, ellos no pagan la tarifa de estudiante internacional, ellos pagan las tarifas de un estudiante canadiense o residente permanente, porque la tarifa que tiene un residente permanente
para estudiar a la universidad no es la misma tarifa que entra como estudiante internacional, y no la universidad, cualquier tipo de programa, un programa que hace un estudiante de Quebec, ya sea residente permanente o ya sea ciudadano, pues no es la misma tarifa que se le aplica a un estudiante internacional. Por eso yo digo que los padres que vienen con hijos, que ya ellos lograron establecerse, pues entonces sus hijos van a beneficiar doble, porque sus hijos ya van a tener el estatus de residente permanente o de ciudadano cuando vaya a la universidad, porque por la primaria no hay problema, la primaria usted va a ser gratuito. Si usted entra con una visa de estudio y tiene niños chiquitos, no hay problema con ellos, ellos van a ir gratis, porque es una educación gratuita hasta la secundaria, postsecundario, ya es donde vienen algunos gastos a pagar, depende del programa que usted escoja, pero nunca son los mismos fees, los mismos honorarios que se les aplica, las tarifas que se les aplica, como les decía, a un estudiante internacional que a un residente permanente o ciudadano. Entonces es ahí donde viene el kit de la cuestión. Como les decía, es que se hace o no se hace. Yo les diría, para mí, que por lo menos de los latinos africanos, voy a hablar de los africanos, que son indios, muchos indios que trabajan por la noche, que trabajan en el mercado negro, que hacen de todo un poco para sobrevivir, pero ciertamente muchos estudiantes indios, pues yo le diría que de ellos, yo le diría que quizás del 100%, quizás solamente un 10% tienen de verdad los recursos para estudiar. Yo de hecho estaba viendo hace poco ¿cómo decir en español? Un testimonio de un estudiante africano que él viene y sus padres no tenían las posibilidades, entonces sus padres lo que hacían era que le mandaban mensual los gastos mínimos, como eran como $2,000, y con eso tenía que vivir, él se las arreglaba con $2,000. Pero en un momento determinado sus padres perdieron un problema a causa de la pandemia en África, y él tuvo que arreglársela para poder terminar solo, y fue horrible, la pasó mal, pero lo logró terminar. Entonces, ¿cómo hace la gente? Bueno, lo primero que está es decirles y no engañarlos que la vida está extremadamente cara. En Canadá hay cosas que todavía, gracias a Dios, digamos, porque hay un mercado consumista, como sucede en los países desarrollados, tenemos un mercado un poco más consumista. Gracias a que hay varios consumistas, pues los menos consumistas podemos vivir de eso. Entonces, eso nos permite acceder a un mercado de ropas, un mercado alimentario, un mercado quizás de algo que nos hace falta, pero en menos medida, es decir, no como se puede vivir un poco más menos con lo indispensable, pues eso nos permite pasar a un mercado de segunda o tercera mano y con eso vivir. Lo que sí está prácticamente imposible son las rentas. Las rentas están extremadamente caras. Entonces, la única manera que usted tiene de pagar una renta, y ahí yo lo digo, hay muchas cosas que un estudiante puede hacer para ahorrarse. Lo primero es la ropa. La ropa, tómala de uso, tómala. Hay sitios en que regalan ropa. Hay gente que te dice, no, porque si tiene bicho, porque si la persona puede vivir a lo mejor en un lugar. Aquí, sobre todo, los canadienses son muy escrupulosos con ese tipo de cosas. Yo les recomiendo que acepte. Hay muchas iglesias que tienen, porque incluso les digo la verdad, incluso la ropa de segunda mano en las tiendas de uso está súper cara. Yo he ido a tiendas de uso donde antiguamente yo recuerdo que yo iba y valían kilos, y ahora la verdad no vale a veces ni la pena ir. Entonces, lo que más les recomiendo son iglesias, porque las iglesias tienen a veces, algunas valen la pena, otras valen menos la pena, pero las iglesias tienen muchas veces un centro donde venden ropa, pero a precio mucho más módico, $4 o $5 de ropa, la ropa, los abrigos quizás menos, no son quizás lo mejor, lo que más se usa. Lo importante es que lo abrigue bien y que lo proteja, y con eso va a resolver. Cómprese lo indispensable, no tiene que tener 2, 3 abrigos. Yo le digo, un abrigo bueno, un abrigo que lo abrigue uno solo, suficiente. Usted lo lava 5 minutos, si lo tiene que lavar, se lava un poco, la gente suda poco. Así le digo la verdad, a veces se siente hasta peste, depende de la persona, que no nos lava mucho, pero porque si no es un abrigo que está muy térmico, pues sucede que cuando está en lugares interiores puede sudar, y entonces pues a la gente no le gusta quitárselo y ponérselo, y a veces suda, depende del abrigo también y del material con que se hace el abrigo. Pero, como le digo, no es necesario más de 2 abrigos. Hay personas que se han pasado el invierno, sobre todo con 1 o 2 abrigos, por lo menos mientras su situación financiera no le haga tanta falta, su situación financiera sea un poco más precaria y esté como estudiante. Ya después es otra cosa. La ropa igual, la ropa, hay muchas iglesias que no tanto que regalan, pero hay gente que regala en los sitios de Marketplace, Kijiji, y también hay personas que en las iglesias, cuando les digo, pueden encontrar buenas enguatadas, buenos enguatadas por $6, $7, $4, $5, con que se compre 4 o 5 de estas con unos pantalones, y si lo encuentra que se los regale, mejor.
Por la comida hay iglesias. Usted tiene que buscar lo que se llama en francés banque alimentaire. Banque de banco, alimentario, de alimento alimentaire. Y en inglés se llama food bank. Food bank. Usted pone food bank y le van a salir una serie de iglesias. Hay precios, lo más caro que he oído decir $20, que da mucha comida. Pero a veces hay iglesias, sobre todo en los centros, que a veces muchas veces es gratis. De hecho, ellos no es que sea pagada, es que le dicen una contribución y la mayoría de la gente paga. Es decir, no, muy poca gente que no pagan, pero la mayoría pagan, sobre todo cuando son iglesias de $4 o $5 y le dan. ¿Qué pasa? Que a veces el yogur va a expirar o va a expirar dentro de 3 o 4 días, va a expirar, la fruta está un poquito malograda, pero yo le digo, yo muchas veces fui y sirve perfectamente. Lo que no sirve usted lo bota, pero por 4 o por $5 sí vale la pena. El transporte público. El transporte público, mire, ahí les voy a decir algo. Usted tiene que tratar de buscar un alquiler que no esté por los alrededores de la mayoría de las universidades. La mayoría son céntricas. Sobre todo, depende de las universidades. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Montreal hay 4 y tenemos, casi todas están cerca de una parada de metro, lo cual hace que los alquileres cerca se encarezcan mucho. Entonces, usted tiene que buscar dónde alejarse. También las universidades en Quebec, la Universidad de Ontario, están muy céntricas. Igual que los colegios, todos los colegios, los CEGEP, todo eso está céntrico. Entonces usted tiene que buscar alejarse un poco en materia de alquiler. El alquiler está extremadamente caro. La única manera que yo veo es que es la mejor manera, porque antiguamente no se sigue usando mucho, que una persona, por ejemplo, yo ahora que me mudo por una casa o tengo una casita amplia y tengo una habitación, y entonces yo le doy una habitación por $400 al estudiante y la habitación incluye que no tiene que pagar nada, no tiene que pagar internet, no tiene que pagar nada. Yo eso lo sigo viendo súper caro, ¿sabe? Porque ha aumentado mucho y yo por lo menos no pago $400 para estar en una habitación con otra persona que me está cobrando. Prefiero, si se puede, unirme con otro estudiante o con otros 2 más estudiantes, sobre todo porque todo el mundo está para lo mismo, para ahorrar, y tomar un apartamento quizás por $800, $900, pero dividirnos entre 3. Si tiene 2 cuartos, pues sí, mejor. Si no tiene 2 cuartos y tiene, por ejemplo, que casi siempre tienen 2 cuartos más la sala, pues en el salón que hay, casi siempre son estudiantes 1 y di quizás $800 entre 3. No sé, ahí le digo, mire las opciones. Mire las opciones, mire qué mejor le parezca, qué mejor no le viene, pero evidentemente a la hora de estudiante tiene que compartir entre varias personas. Si usted es un estudiante que va a entrar con su esposo, con su esposa, y esta persona le van a dar un permiso de trabajo abierto, pues no va a tener problema, porque evidentemente va a encontrar trabajo, siempre va a encontrar en una fábrica, en cualquier lugar así, pues va a encontrar, y esto pues le va a permitir quizás, por supuesto, como amortiguar los gastos. Eso es importante. Infórmese mucho, ¿por qué? Porque ahora en las universidades y en los colegios casi todo hay muchas teleclases. Entonces, cuando hay teleclases, pues el transporte público es que le conviene comprar el pasaje del metro por el mes completo, que para un estudiante tiene que pedir la carta de la escuela, porque con esa carta usted va al metro y le hace una tarifa estudiante que es como $20 más barato. No es mucho más barato tampoco, creo 80 y pico para personas normales, 60 y pico por el mes completo. Normalmente es lo mejor, es comprarlo por el metro por el mes completo. Pero es lo mejor. Pero si, por ejemplo, usted está en teleclases o algo así, pues quizás por ahí le convenga otra tarifa. Eso con relación al transporte. Como estudiante no le aconsejo nada de carro, no le aconsejo para nada que se compre un carro, porque el carro tiene en invierno es más caro de lo normal, de los países cálidos tener carro, porque por mucho barato que usted ve el carro, un carro de $1,000, en 500 sí está muy bonito, pero después cuando llegue el invierno tiene que cambiar la goma, tiene que cambiar el aceite, el seguro del carro, si es nuevo aquí, pues le cobran, no le consideran la experiencia de conducir en otro país, se le va a cobrar carísimo. Pues yo por el momento le digo no carro, el transporte público es una maravilla, los autobuses tienen los horarios, nunca falla, es súper seguro. Por ahí transporte público. Comida, les digo, vaya a los mercados más baratos, hágase su plan, escribe en un papel, esto es lo que tengo para gastar, esto es lo que puedo, esto es lo que no puedo. Los libros en los colegios son súper caros, pero hay personas que mira, hay muchas cosas que pueden hacer. Pueden comprarlo entre 2 o 3 estudiantes y hacerle fotocopias, lo cual es bastante barato. Puede comprarlos de uso de otros años. A veces, por ejemplo, el curso cuando yo estudié era un curso que bueno, yo creo que todos los años cambiaban los libros solamente para cobrar, para que la gente no se los pasara porque cambiaban y al final las leyes no cambiaban, las normativas no cambiaban.
Yo recuerdo que cuando yo estudié fue en el 2010 y yo después tuve que volver a pasar los exámenes. No, cuando yo estudié en el 2010, yo en el 2011 pasé los exámenes para obtener mi permiso como broker, como corredor en materia civil, pero después lo pasé en materia comercial y eran los mismos libros, pero cuando yo pasé el examen y fue en el 2015, 2016, creo que en materia comercial ya habían pasado 10 años, los libros lo habían cambiado. ¿Qué yo hice? Yo busqué en internet lo que había cambiado, lo imprimí, estudié por los libros, siempre mirando la normativa y logré por ahí ahorrar. No le digo que haga eso porque yo siempre, en materia de ahorrar, pues yo ahorraría más en lo que es en mi persona, en mi vestimenta, en mi alimentación, no. Pero bueno, la alimentación ya le digo, es como, está fácil aquí, pero quizás ahorraría más en lo que es el confort. Y lo que es los estudios, pues lo priorizo un poco más porque es el objetivo y es el objetivo de salir adelante. Entonces, pues eso sí también. Y por lo demás, infórmese muchísimo. Hay muchas empresas que, por ejemplo, para trabajar de noche le van a pedir, ay, si tiene botas de seguridad. Usted dice que sí, después aparece con unas botas así más o menos y cosas así que usted puede, porque va a ir a comprar unas botas, le va a costar $400 y al final se va a dar cuenta que nadie tiene botas, que la gente anda en tenis. Bueno, no le digo que vaya en tenis a una fábrica porque puede ser peligroso para usted, pero sí va a una tienda de uso y encuentra unos zapatos de seguridad buenísimos en $10 por ahí, en unas botas en $10 y todo muy bien, lo que no quizás sea del uso de la moda o de lo que mejor se ve. Entonces, amigos, lo que yo sí les digo es que sí se puede hacer. Es decir, yo nunca lo hubiera podido hacer porque yo no tenía $5,000 para poder venir, pero ahora yo conozco gente de mi país que sí ha entrado porque ha logrado vender una casa, porque de los dos esposos el matrimonio vendieron uno una casa, entonces uno vino así, otro vino así, han aplicado por la visa de estudio y lo han aceptado. Porque como vieron mi tutorial anterior sobre la visa de estudio, no es tan complicado que usted lo acepten, es decir, no hay muchos requisitos que no se llevan. Por tanto, por ahí yo les aconsejo realmente que verifique esta vía, porque es una vía muy fácil en el sentido de la tramitación para después obtener residencia permanente y es una de las mejores vías en el sentido de, como les explicaba en el tutorial anterior, de acomodarse. El freno siempre está en el dinero, porque sabemos que muchos de nosotros en los países no tenemos ni siquiera para poder aplicar a esto. Si usted tiene a alguien que le pueda prestar, si usted tiene algún papá, alguna mamá, alguna persona que le pueda por lo menos dar este 20% y esta cosa, y usted si va a entrar y no tiene este dinero, pues yo le aconsejo que entre cuando hay un poquito más de personas entrando, porque ahora pues como hay tanta poquita gente entrando al aeropuerto, poca gente entre comillas, pero si hay menos gente, pues hay más verificaciones, entonces pues es incómodo que el oficial le diga, enséñeme y usted no tenga, entonces pues a veces no le impiden, siempre le dicen, no es obligado, pero puede ser al azar y usted le puede tocar, porque dense cuenta que es un azar. Por ejemplo, cuando yo entré a Canadá me decían que es un azar que hicieran el test de COVID y a nosotros nos escogieron. Si veníamos con los PCR negativos, entonces decían que ellos podían verificar si el país del que usted venía realmente había dado un test negativo y entonces podían escoger personas y a nosotros nos escogieron. Cuando yo iba a salir por ahí para allá, pues la muchacha me dijo, no, usted tiene un cuño, uno de ustedes tiene una etiqueta azul, a uno de ustedes le han puesto a hacerse la COVID y era a mi hija. Entonces, pues por ahí les digo, tengan un poco cuidado con eso, pero en la vida uno tiene que tomar riesgos lógicos, riesgos no lógicos, si la persona lo ayuda, si lo puede hacer, si no lo puede hacer, y por ahí la verdad es una vía y avéntese porque yo creo que vale la pena. Así que bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido, cualquier comentario pues déjenlo, me gustan muchísimo los comentarios, por favor, no quiten los anuncios, como les digo, es la única manera que tengo de sostener el canal, porque no hago contribuciones, no pido nada, ni lo voy a hacer, porque sé con lo que contamos, pero la manera de ahora que el canal otra cosa antes que se me olvide porque lo voy a olvidar. Esto es muy importante, muy importante. Atención, hay personas que están viendo que el canal el canal como YouTube ya me lo está promocionando, va a empezar a monetizar o está ya monetizando, aunque no he cobrado, pero va a empezar, está monetizando. Pues hay personas que yo veo que dan respuestas en mi canal atrayendo un poco de clientela. ¿Qué quiero decir? Y lo voy a repetir. Yo no estoy nunca en contra, ni lo voy a estar yo no voy a estar nunca en contra de los agentes de inmigración. Todo lo contrario, ni de los abogados, ni de las personas. Todo lo contrario. Yo digo que si usted me ayuda y yo me ayudo, nos ayudamos todos, es la ley de la atracción. Pero primero, para que yo lo ayude a usted, yo tengo que haber pedido la ayuda y yo tengo que estar en condiciones de pensar que necesito esa ayuda. Si usted cree que puede hacer el proyecto usted solo, usted lo hace solo. Si usted necesita pedir ayuda, usted la pide. Verifique siempre que los agentes sean agentes
acreditados, verifique por todos lados, nunca pague nada antes que haya un servicio ofrecido y tenga mucho cuidado porque ciertamente es verdad que Canadá está pidiendo muchos trabajadores, es verdad que Canadá necesita trabajadores, es verdad que están entrando, las normas se están suavizando en ese sentido, pero también es verdad que se comete muchísimo fraude, así que mucho ojo con eso. Yo no aconsejo nunca a nadie, personas que me dicen, me recomienda, no, yo no recomiendo porque no conozco, solamente verifique que esté acreditado, no pague por adelantado y ojo mucho con el fraude. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima.